En el año 1992, la Academia Americana de Pediatría comenzó con su campaña Back to Sleep para prevenir el síndrome de muerte súbita del lactante, indicando que los niños debiesen dormir boca arriba. Trajo excelentes resultados disminuyendo este síndrome, pero como consecuencia aumentó las deformaciones craneales de origen postural, sobre todo a nivel occipital. También se le suma que los primeros 6 meses de vida los bebés solo se mantienen de espalda, al menos que sepan girar y toleren bien el boca abajo, o también llamado tummy time. En la siguiente presentación les enseñaré, junto a la kinesióloga Begoña Lorriaga, qué son las deformaciones craneales, cuáles existen, sus causas, cómo detectarlos, tratamientos, posibles consecuencias y cómo prevenirlo en la casa. Espero que les ayude mucho esta información. Bien, bienvenidos entonces a esta charla de deformaciones craneales para mamás y para papás. Les vamos a enseñar lo esencial, lo que ustedes necesitan saber. Y como invitada a esta charla nos va a acompañar Begoña Elorriaga, una kinesióloga muy buena y que también sabe mucho de este tema. Entonces, ¿qué es lo que le vamos a hablar nosotros hoy día? Uno, qué es lo que es y cuáles son los tipos de deformaciones craneales, cuáles son las causas de esta, cómo ustedes lo pueden detectar en la casa, y esos 3 primeros puntos los voy a hablar yo. Luego, en los otros 3, los va a hablar Begoña, la Bego, que les va a hablar de tratamientos, las posibles consecuencias y la prevención, cómo ustedes lo pueden prevenir en la casa. Bueno, pero antes de que empecemos a hablar de todo este tema, nos vamos a presentar, para que sepan bien quiénes somos nosotras. Voy a comenzar yo primero, como ya estoy aquí presentándole esta charla. Yo soy Bernardita Alcerreca, yo soy kinesióloga de profesión. Fuera de Chile se llama fisioterapeuta, excepto en Argentina que también nos dicen kinesiólogo, ¿ya? Y yo me especialicé en la neurokinesiología infantil, y específicamente en terapia de neurodesarrollo. También he hecho un diplomado de paciente prematuro y, bueno, como experiencia, aparte de la rehabilitación infantil del área motora, también tengo mucha experiencia con la Ariel, estimulación temprana. ven a ver la charla de la... Ahí está, perdón. Y ahora, Bego, preséntate tú, porfa, para que nos cuentes bien. Hola. Bueno, primero que todo, gracias, Benis, por esta invitación. Estoy súper contenta de poder aportar aquí en este tema tan entretenido y tan interesante, ¿verdad? Así que, bueno, mi nombre es Begoña Lorriaga. Yo soy neurokinesióloga neonatal. Yo me encuentro en Viña del Mar, en la quinta región. Y bueno, también como la Berni, he desarrollado distintas formaciones, dentro de las cuales realicé una formación que se llama, es una formación para ser una terapeuta boita, ya tal vez no es muy conocido, pero también trabaja el neurodesarrollo. También soy terapeuta de integración sensorial, cursando un máster en psiconeuroinmunología clínica por la Escuela PNI Europe. Y bueno, trabajo también desde el neurodesarrollo, me he especializado en esta área, principalmente neuroinfantil, y también en todo lo que tiene que ver con patologías musculoesqueléticos de la infancia. Las deformaciones craneales se refiere al cambio de la forma del cráneo, generando una alteración de la posición de sus huesos, y tiene una forma ovoidal, no es redonda como una pelota, como se puede ver acá. Si buscan en internet anatomía del cráneo en recién nacidos, verán que el cráneo de un bebé tiene placas óseas, que son blandas, por decirlo así, en comparación con un adulto, y aún no se han fusionado entre sí. Cada hueso o placa ósea los separa las suturas. Las suturas son estas líneas que se pueden observar aquí en el cráneo. Y también existen las llamadas fontanelas, que me imagino que todas las habrán visto en sus bebés o en otros, ya que la más grande es la que se ubica aquí adelante. Esta es una fontanela, aquí hay otra, y que estas se van cerrando a distintos tiempos y paulatinamente durante el primer año de vida. Pero esto no es una clase de anatomía, ¿ok? Sino que solo quiero que se queden con lo que les acabo de decir a modo general. Normalmente, estas placas óseas pueden moverse un poco,
¿ya? Y lo que ayuda a que la cabeza del bebé pase por el canal del parto y también hacen lugar para que el cerebro crezca durante el primer año de vida. Y se las voy a mostrar acá con esta imagen. Miren como lo que sale arriba, crecimiento del perímetro cefálico. En los primeros 3 meses crece 2 centímetros cada mes. Esto seguramente ustedes lo habrán visto cada vez que llevan al pediatra a sus bebés, que toman una cinta, se lo ponen aquí alrededor de la cabecita y los van midiendo. Entonces, al principio van creciendo 2 centímetros en cada mes. Entre los 3 a 6 meses crecen 1 centímetro cada mes y después de los 0 a 12, 0,5 cada mes. Y fíjese también cómo el peso del cerebro en relación al adulto. En los primeros 6 meses crece un 50% en comparación a lo que era cuando recién nacieron. Y así va creciendo cada vez más. Entonces, son muchos los cambios que ocurren en el cerebro del bebé. ¿Se fijan? Y por eso es que la naturaleza sabia y los huesos del cráneo no están fusionados al nacer. Porque si estuvieran fusionados, o sea, estuvieran rígidos, 100% óseos, como lo son, como es cuando uno es adulto, eh, la masa encefálica se comprimiría y habría lesiones, y lesiones importantes. Por eso es muy importante que se mantengan todas estas estructuras que se los comenté antes, tanto la sutura y las fontanelas, ¿ya? No voy a nombrar cada sutura ni cada fontanela, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son las deformaciones craneales? Porque hay distintos tipos dependiendo en dónde se va comprimiendo. Una es la famosa plagiocefalia, que seguramente es la que todos, casi todos he escuchado así, pero la gran mayoría, que es el aplanamiento de un costado de la cabeza, pero no es atrás ni es al lado, sino que es acá, ¿ya? Es como oblicuo, donde se comprime. Y ocurre principalmente en aquellos niños que giran constantemente la cabeza hacia un lado. Y a veces está asociada a tortícolis muscular congénita, que la tortícolis es cuando se acorta un músculo que está en el cuello, aquí específicamente, es que hay dos aquí a cada lado. Cuando se acorta una y los niños tienden a estar así constantemente y por estar con la cabeza inclinada y rotada, se genera como consecuencia también aplanamiento del cráneo. O también, otro ejemplo, también ocurre cuando, no sé, están siempre en la misma posición de la cuna y tienden a mirar a los padres a ese mismo lado y también se suele aplanar y esa la llamaba plagiocefalia. Hay otra que se llama braquicefalia, que es el aplanamiento simétrico pero en la parte posterior, en la parte occipital de la cabeza. Y aquí sí es literalmente atrás. Aquí se ve poco, ningún redondeo en la parte posterior de la cabeza. Estos son los bebés que cuando uno los mira de lado, pareciera como si los hubieran cortado así. Se ve muy, muy plano. Y parecen tener un tamaño desproporcionadamente ancho cuando uno los mira de frente, como si me estuvieran mirando ahora de la pantalla, como que se ven mucho más ancha la cabeza. También hay otra que se llama escafocefalia, la tercera, la que está aquí, que es el aplanamiento a los lados de la cabeza. Esto es literalmente a los lados. ¿Se fijan? Aquí se aplanan los lados, aquí atrás, y aquí es oblicuo, que puede ser izquierda o derecha. Y la escafocefalia, perdón, se observa comúnmente en los niños que tienen una extrema rotación de cabeza. Y esa extrema rotación de cabeza en general se ve en bebés prematuros, sobre todo aquellos que pasan por un largo periodo de hospitalización, y también en los bebés que tienen bajo tono muscular, que la cabeza rota demasiado, porque el tono muscular se refiere a la activación base que tiene un músculo. Ninguno de nosotros tiene el músculo 100% relajado ni 100% activo, si no estaríamos muy tensos, por decirlo así. ¿Ya? Entonces, cuando el tono de los músculos están, que tienen el tono muscular bajo, o sea, están como poco activados esos músculos, la cabeza gira aún más de lo que debería, siempre dentro de los rangos normales, y ahí se aplana a los costados. Se la llama escafocefalia. Y también hay otra que se llama trigonocefalia, pero esa está asociada ya más a lesiones del sistema nervioso. Por eso no lo incluí en esta presentación, porque eso ya va para otro tema. Y bueno, de causas hay varias. Y principalmente me voy a enfocar al número 3, pero todavía no se enfoquen en eso, sino que escúchenme bien las causas que les voy diciendo. Como causa intrauterina, el número 1, se puede dar estas deformaciones cuando hay, por ejemplo, pelvis estrechas de la madre, cuando hay también pelvis asimétrica,
embarazo múltiple, imagínense, ya un solo bebé dentro de, el abdomen, o sea, dentro del útero, perdón, está así súper contenido, apretadito, y eso es, pero súper bueno, pero cuando ya empiezan a hacer más de uno, dos, tres, ese espacio ya se ve mucho más reducido, está mucho más apretado, y sí que puede que ser que se comprima un poco alguna parte de la cabecita y eso se puede arreglar después cuando nace. Y también otra causa es la llamada craneosinostosis, y que eso significa la unión precoz de las suturas. Miren, voy a atrasar un poquito para mostrarles eso. ¿Se acuerdan que las suturas son estas líneas, cierto? Una craneosinostosis es cuando, por ejemplo, voy a modo de ejemplo, donde está, sale la letra G, esa sutura se fusiona antes, o sea, se cierra mucho antes de lo debido, entonces deja de crecer, en este caso sería hacia los lados, y empieza a compensar y crece mucho hacia otro lado. Entonces, por ejemplo, eh, se podría ver una escafocefalia, y que no es dada por la posición constante de los bebés aquí hacia los lados, sino porque se fusionó mucho antes esa sutura y empezó a crecer demasiado hacia otros lados. Por eso es súper importante que eso siempre vayan a los controles pediátricos para que les revise bien las cabecitas. Bueno, esa es la llamada craneosinostosis. Pero ahora vamos a pasar a las causas, el número 2, que se puede generar durante el parto, a las deformaciones que se pueden generar durante el parto. Y eso se puede dar principalmente por el uso de instrumentación, como el forceps o el vacuum. Forceps, que son como unas pinzas para ayudar a sacar a los bebés, o el vacuum, que es como un chupón que se le coloca aquí arriba, la cabecita, también para ayudar a salir al bebé. Y eso, como experiencia personal, el vacuum, a mi bebé cuando nació necesitó vacuum, y sí se le veía como si fuera como un chichón, por decirlo así, como que crece un poquito más ahí, pero bueno, yo soy kinesióloga, yo siempre estuve muy atenta a eso, y eso eh, fue desapareciendo a través del tiempo. Y también, bueno, hice otras consultas, pero eso lo vamos a hablar después. Y como tercera causa en recién nacidos, hay varias, ¿ya? Por ejemplo, uno, el uso de porteo excesivo. Cuando se ocupa el porteo excesivo, lo que sucede es que no se aplana aquí atrás y hacia los lados. Esto es un poco tricky. Sino que, como apoyan constantemente aquí en los huesos frontales o en los huesitos de la cara, se puede empezar a aplanar por acá, ¿ya? Pero cuando es un porteo excesivo, porque el porteo es súper bueno, ¿ya? A mí me encanta y siempre lo fomento, pero excesivo suele pasar eso. Luego también otra causa es el desarrollo motor deficiente, por sea cual sea la causa de ese diagnóstico. Cuando hay poco desarrollo motor, los niños se mueven poco, y eso puede generar una deformación del cráneo. La tortícolis congénita, ¿se acuerdan que lo hablé antes? Bajo tono muscular, también lo mencioné. Alteraciones sensoriales, como si hay alteración visual, auditiva, o sea, imagínense que un bebé no ve muy bien por un ojo, por ejemplo este, y tiende a mirar todo con el ojo derecho, entonces siempre va a estar mirando más hacia la derecha, y se le puede deformar el cráneo hacia el lado. Y también auditivo, lo mismo, o sea, si no escucha mucho por un oído, siempre se va a enfocar hacia donde sí escucha, y va a mirar más hacia un lado que el otro, y de nuevo, una deformación del cráneo. También cuando existe el diagnóstico de displasia de caderas. A ver, cuando hay displasia de caderas, el tratamiento principal es el uso de las correas de Pavlik, y que es excelente, en verdad es muy bueno, y lo tienen que usar los niños, pero lo tienen que usar casi 24/7, o sea, no deberían quitarse nunca las correas, y antes de los 6 meses, como los niños pasan totalmente de espalda, puede que se les aplane un poquito aquí la parte de atrás de la cabecita, y por eso se les tiene que fomentar mucho que miren hacia todos lados. Y también la principal y lo que más nos vamos a enfocar en esta presentación es la deformación posicional, o sea, cuando se mantienen mucho rato en una misma posición y sobre todo boca arriba, ya que sobre todo pasan durante el día de espalda y también tienen que dormir de espalda, ya, para evitar el síndrome de la muerte súbita. Y bueno, posicional, ¿a qué se refiere exactamente? A compresiones externas sobre el cráneo producidas después del parto.
Y bueno, esas son las causas. Si se fijan, hay varias. Incluso hasta podrían haber más, pero nos vamos a enfocar principalmente en la posicional. Bueno, ¿cómo ustedes se pueden dar cuenta en la casa? Porque eso es un gran paso. O sea, la persona que principalmente se debiese dar cuenta es el pediatra. Pero si por alguna razón no lo detectó, cualquier razón, ustedes también lo pueden detectar en casa. Y háganse estas preguntas que les tengo anotadas acá. Siempre es mediante la observación, por favor, no anden tocando la cabecita, no anden experimentando, ya siempre es solo mirando. Y pregúntese, ¿tiene en alguna parte de la cabeza plana así que ustedes lo miran? Ahora, si es que sus bebés nacieron con mucho pelo, eso puede dificultar la observación y hay una recomendación, es observar la cabecita después del baño, porque con el pelo mojado ahí se va a pegar ahí al cráneo y ahí van a poder ver bien la forma. Y los miran de frente, los miran de lado, los pueden poner boca abajo y los miran así por detrás, o desde arriba, así como si estuvieran mirando ahí desde arriba. Ahí tienen que ir mirando por todos lados, de lado por la derecha, de lado por la izquierda, etc. Luego, otra pregunta es, ¿hay asimetrías faciales? Lo que sucede es que cuando ocurre una aplanación del cráneo, esto generalmente se ve en las plagiocefalias, por ejemplo aquí a la derecha, se empieza a comprimir también todo hacia adelante. Y entonces se puede ver que una mejilla está más prominente que la otra, que un ojo también está más prominente que el otro, que una oreja se ve más adelante que la otra. Y entonces si ven alguna simetría facial, alguna parte de la cabeza plana, lo consultan con el pediatra. Ahora también, si es que ustedes se dan cuenta de que sus bebés miran mucho hacia un lado, ahí tienen que tener cuidado, ¿ya? Para que no vaya a ser dado por una plagiocefalia. Ahí, si mira mucho hacia un lado, devuélvanse las primeras dos preguntas que dije antes. A ver, ¿será porque tiene la cabeza plana? Y empiezan a mirar. Ya, ¿hay o no asimetrías faciales? Ya, sí o no, y ahí van descartando. Y también una cuarta es si tiene la cabeza inclinada. Ya, y voy a explicar bien esto. Mirar es esto, nosotros le decimos como kinesiólogos las rotaciones, rota hacia la derecha, rota hacia la izquierda. Ahora, inclinación es esto, que pongamos de referencia las orejas, que una oreja se acerca más hacia un hombro, hacia la derecha o hacia la izquierda. En general las inclinaciones se asocian más a las tortícolis, pero también podría ayudar a que ustedes puedan determinar si es que hay alguna deformación craneal o no. ¿Ya? Bueno, y algo que ayuda muchísimo para ustedes detectarlo en la casa es mirar las fotos y videos que tienen en su teléfono. Porque ustedes saben que cuando nace un bebé uno se emociona y la saca fotos así de aquí para allá y los graba, hay su primer sonido, hay su primer movimiento de mano, a uno le encanta y es muy bonito y eso ayuda mucho para después revisar, por ejemplo, y ustedes miran el teléfono y empiezan a ver la foto. A ver, mira qué linda, ay, ¿te acuerdas cuando hacía esto? Oye, pero mira, quizá está mirando mucho hacia la izquierda, mira, siempre mira hacia el mismo lado. Y si les pasa eso, entonces ahí también observen la cabeza de sus bebés, vean si son capaces de mirar bien hacia los lados, si es que siguen mirando hacia ese mismo lado que encontraron en la foto y los videos, y si es que hay algo que les llame la atención, lo consultan con el pediatra. ¿Ya? El pediatra o el bebé que esté, el médico que esté a cargo de sus bebés. ¿Ya? Porque a veces no necesariamente el pediatra, a veces también puede ser el neonatólogo u otro. Entonces, como estaba hablando la Bernie, es de suma importancia que ustedes primero detecten esto en la casa. Con estos pequeños tips que ella ya les dio, qué es lo que tenemos que hacer, cómo tenemos que actuar, ¿verdad? Y esto es sumamente importante porque nosotros mientras más temprano consultemos, vamos a tener un mejor tratamiento, vamos a tener un mejor resultado de este tratamiento. Entonces, ¿qué debería hacer yo? Lo primero es consultarle a mi pediatra. ¿Por qué? Porque el pediatra finalmente es el del primer contacto, es quien inmediatamente debería consultar, revisar si es finalmente para hacer una derivación a kinesiología, osteopatía. En este caso, la idea es que vaya de la mano inmediatamente una evaluación, porque nosotros, como kinesiólogos osteópatas, ya les voy a explicar cuál puede ser la diferencia ahí, vamos a utilizar herramientas para poder medir estas deformidades o estas asimetrías craneales. Entonces, en el caso que el pediatra vea y considere que esto es
importantes, de gravedad tal vez, va a tener que hacer una derivación a un especialista, ¿ya? Y en este caso va a tener que derivar sí o sí a un neurocirujano para que el neurocirujano evalúe, en el caso, por ejemplo, si un bebé tiene 8 meses y recién ahora nos dimos cuenta que tuviese un aplanamiento, entonces ahí el pediatra tendría que mandar directamente al neurocirujano porque es un caso un poco más severo. Entonces, inmediatamente nosotros vamos a iniciar el tratamiento. ¿Qué les quería comentar acá tal vez de una pequeña diferencia entre el kinesiólogo y el osteópata? El osteópata también es un kinesiólogo, también es un fisioterapeuta, pero desarrolla una especialidad, estudia una especialidad y ellos finalmente son quienes van a manipular el cráneo, ¿ya? El cráneo, mientras más bebé, mientras más pequeño, me refiero, por ejemplo, de 1 mes, de 2 meses, el cráneo va a ser más blandito. Yo no sé si si no me veo, espera. Espera. Ahora sí, yo no me veo en la pantalla, veo a la Betty, por algún motivo. Espérenme un segundo, que quiero cambiar esto. Ahora sí, para poder mostrarles algo. Ahora sí me veo. Entonces, les quería mostrar acá un cráneo de bebé, que esto es lo que les explicaba la Berni, que son las fontanelas. Es un tejido membranoso, que luego se va a transformar en hueso, entonces esto se va cerrando. Y si nosotros tocamos la cabecita del bebé, esta zona va a ser blandita, ¿ya? Entonces, con unas técnicas muy suavecitas, que son muy relajantes, el osteópata va a trabajar directamente en el cráneo. Pero si nosotros lo detectamos a tiempo y el kinesiólogo evalúa tempranamente esto con el craniómetro, que es esto que está acá abajo, con este instrumento, vamos a poder a través de la parte de ejercicios, de movimientos, de manera dinámica, evitar finalmente que se siga aplanando una zona del cráneo. ¿Ya? No sé si se entiende bien esa parte, esa diferencia. Ambos en conjunto trabajan, porque vamos a ver, y les voy a explicar a continuación cuáles son las consecuencias finalmente de estas asimetrías o de estas deformidades, y vamos a ver que repercute posteriormente en un montón de cosas del primer año del niño, no solo en la parte estética de la cabeza, que muchas veces nos quedamos solo en eso. Entonces nosotros como kinesiólogos vamos a trabajar el primer año principalmente en lo que es el neurodesarrollo del niño. Una cosa muy puntual es el osteópata que va a trabajar a nivel del cráneo, ¿ya? Entendiendo esa diferencia, es súper importante cuando ustedes inicien el tratamiento de sus niños, se manipule la cabeza, sobre todo si es un poco tardía la derivación. Entonces, una vez que derivamos finalmente, hacemos toda esta derivación, el médico es quien pesquisa o los papás pesquisan, y si comienzan los tratamientos inmediatamente, se pueden realizar algunos exámenes complementarios, ¿ya? En este caso, el examen que se tiene que hacer es el TAC. ¿Por qué? Porque si es un caso moderado a severo de la plagiocefalia o la braquicefalia, tenemos que descartar inmediatamente que no sea una craniosinostosis. Ya lo que explicó la Berni, que es, lo vuelvo a repetir por si alguien no lo entendió, es que estas suturas, si están así relativamente abiertas, pero con un tejido blandito, se fusionaron antes de tiempo, porque necesitamos que el cráneo permita espacio para que crezca el encéfalo, ¿ya? Entonces, también otro examen que podemos hacer es la ecografía. Y la ecografía principalmente va a ser para revisar la musculatura del cuello en el caso de que hubiese una tortícolis, porque decimos, ¿qué fue primero? ¿El aplanamiento que me generó la tortícolis o la tortícolis que me generó el aplanamiento? ¿Ya? O sea, ¿viene esto desde el vientre intrauterino o finalmente esto se generó después, ¿ya? Por pocos cambios de posición. Entonces ahí ya cuando acudimos nosotros tal vez un poco tarde, después de los 5 meses diría yo, vamos a tener que utilizar o casco o casquete, que habitualmente se recomiendan usar desde los 7, 8 meses, y en casos más severos cirugía, sobre todo en la craniosinostosis, que hay que hacer la diferencia, que estas se fusionan, por lo tanto se tiene que hacer sí o sí una cirugía, ¿ya? Y es ahí también donde se realiza este diagnóstico diferencial. Y lo otro que vamos a usar es el cojín Mimos, ¿ya? Que es el que se ve en esta imagen. El cojín Mimos finalmente va a permitir que las zonas, por ejemplo, donde están más aplanadas,
tengan el espacio para crecer y la zona que está más prominente me refiero que está creciendo más, que está saliendo más, esa zona está creciendo más, pueda frenar un poco su crecimiento. Y este finalmente es el cojín que está certificado para esto. ¿Bien? Por lo tanto, es súper importante el tiempo, la detección, ¿ya? O sea, tenemos que hacerlo tempranamente. Por eso nosotros recomendamos siempre que se haga una evaluación antes de los 3 meses en cualquier niño, para saber cómo está. Por último, para saber cómo está, si estoy estimulando, si hay algo más que puedo hacer, ¿ya? Eso creo que es demasiado importante. Siempre va a tener una solución, no nos tenemos por qué quedar así, ¿ya? Y no solo se queden con lo que es estético, porque no es solo estético, ya lo van a ver. Y puede ser que demore mucho tiempo. Entonces, si lo hacemos más temprano, imagínense que yo puedo casi que armar nuevamente esa cabecita ante los 3 meses. Ya después ese cráneo, esa cabecita se va a comportar como algo más duro, algo más osificado, ¿ya? Así que por eso es esta charla, para que ustedes lo puedan detectar en casa más tempranamente y no tengan que esperar finalmente que alguien les diga. Entonces aquí esta imagen principalmente es para que vean cómo utilizamos el craniómetro, en qué consiste la craniometría, se miden 2 diagonales, en el caso para ver el índice de la plagiocefalia, y en este caso se ve desde adelante a atrás, que se llama una diagonal antero-posterior, para evaluar en el caso del índice de braquicefalia, que es el aplanamiento en la parte occipital, la parte de atrás de la cabecita. Entonces aquí tenemos el craniómetro, si se fijan, mide de esta manera, como con estas pincitas, se usa un elástico para tener las referencias, ¿ya? Y finalmente con estos gráficos, ¿ya? Que tenemos por un lado lo que es la plagiocefalia, no sé acá, esta es la braquicefalia y la dolicocefalia, ¿ya? O escafocefalia, que también es lo mismo, y en este caso es el índice de la plagiocefalia, ¿ya? Entonces, aquí me indica principalmente dónde me voy colocando al medirlo, leve, moderado, severo, para que ustedes sepan finalmente si es que van a hacer esta evaluación, que se tiene que cuantificar, ¿ya? Porque la debemos categorizar, no podemos, si ya alguien les dice, no, no es para tanto, ya ahí nos tiene que llamar un poquito la atención, porque en el fondo hay que cuantificarlo, hay que saber realmente, porque a veces el pelo camufla, no nos permite ver. Entonces, ¿por qué le damos tanta importancia a nosotros? Y que hoy día vemos un montón de casos, esto ha ido en aumento principalmente por la indicación de que los bebés deben dormir boca arriba para evitar la muerte súbita. Y esto se disparó tremendamente. Principalmente la deformidad. Obviamente que el cráneo quede de esta manera, o sea, no tiene por qué quedar. ¿Ustedes creen que eso no va a repercutir? Tremendamente. Entonces, si yo comienzo, y esto les quiero dar un tips del neurodesarrollo, el bebé, cuando desde el primer mes, desde el mes de vida hasta los 12 meses, el bebé se va desarrollando y va madurando desde la cabeza hacia los pies. Los que tienen bebé probablemente, o los que recién son primerizos, pero los que ya tienen bebé, saben que una de las primeras cosas que hizo el bebé fue fijar la mirada y controlar la cabeza. Luego toleró estar de guatita, apoyó los codos. Luego aprendió a girarse, vamos bajando en el tronco. Luego aprendió a sentarse. Luego empezó a gatear y luego se paró. Entonces, si se fijan, hicimos un recorrido desde la cabeza hacia los pies. Por lo tanto, si yo tengo y dejo el cráneo de esta manera desde el inicio y se prolonga esta deformidad todo el primer año, ¿no hará algo hacia abajo? ¿Va a dar lo mismo? Yo creo que no, ¿ya? Y estoy convencida que no, no es que creo, estoy convencida que no. Entonces, aquí les quise poner esto. Obvio que nos va a alterar la alineación de la columna. No sé si han escuchado la palabra escoliosis, que se altera las curvaturas de la columna y se genera una desviación, ¿ya? En uno de los sentidos. También si tengo plano acá, porque como muy bien lo explicó la Berni, la plagiocefalia significa cabeza oblicua. Y si se fija en esa diagonal, se ve el puntero, ¿verdad? Es más larga que esta, que son las medidas que hacíamos con el craniómetro. Si esta zona está plana,
empieza a crecer más esta zona, y esta se ve comprimida, disminuida. Por lo tanto, crecerá igual esta zona con esta. Yo divido mi cara en la mitad. No, ¿verdad? Manera la mandíbula. No, ¿verdad? Y si comencé ya con una deformidad a nivel del cráneo, ¿podrá mi bebé cumplir sus hitos del desarrollo psicomotor de manera adecuada? Ni siquiera adelantarlos, ni siquiera están en el tiempo, pueden cumplirse un mes después, pero va a tener repercusiones. La angiocefalia postural va a haber como un huevo en esta zona, llamémoslo así, bien simple. Va a haber como una pelotita aquí que no va a permitir que pueda girar hacia el lado porque está creciendo acá. Entonces este bebé ya por posición le queda mirar para allá nomás, mirar hacia su brazo derecho. Entonces inmediatamente lo que va a tener que hacer, si yo ando con la cabeza así, si no sé si me ven en la imagen, inmediatamente voy a tener que mirar hacia acá y voy a tener que empezar a adecuar toda mi mirada, mi postura, mi tronco, y empiezo a compensar hacia abajo. Entonces, si yo tengo el cuello todo el tiempo así y miro para allá, este lado del cuello va a estar más tenso, se acorta y empiezo a cerrar todo este lado y este lado se empieza a estirar. Entonces, tengo desbalance muscular y ahí viene la tortícolis, que yo les decía que es primero. Entonces, empiezo a desarrollar luego una tortícolis y nos llegan y nos dicen, pero si mi bebé no tenía tortícolis, claro, pero es que ahora la desarrolló. Entonces, el desarrollo visual, tremendo. O sea, hasta incluso los primeros 2 años el niño compensa, pero esto como empieza a crecer y a desarrollarse el hueso de una manera diferente, el niño empieza a tener un ojo como que acomoda en una disposición y el otro ojo en otra disposición. Se ven mis manos que están en distintos planos, por lo tanto eso implica que inmediatamente empieza a desarrollar en un ojo una miopía y en el otro ojo un astigmatismo. Y después, de nada, a los 2 años el niño tiene, pum, un ojo desviado y aparece así. Entonces no da lo mismo. Lo que pasa es que, claro, no lo vemos tempranamente, no es algo evidente, ¿ya? Y cuando es evidente, debemos decir que es tarde. Entonces, hoy día un poco la invitación es que preguntemos, de repente está mejor preguntar a que quedarnos así. También va a generar una compresión en la base del cráneo. Aquí voy a mostrarles a mi amigo, este es un cráneo, bueno, le falta la parte de arriba, ahí, y si sacamos la parte de arriba, hacemos como un corte, vemos por dentro, ¿ok? Esa es la imagen que está en la presentación. Lo voy a dar vuelta, este individuo va a estar mirando hacia arriba. Hay hoyitos, ¿los alcanzan a ver? Sí, ¿verdad? Hay hoyitos. Bueno, bien simple, para que, más que nada, quería solo que se entendiera la imagen, para que no fuese confuso. Por ahí salen estructuras nerviosas. Estructuras nerviosas significa nervios, y los nervios tienen que ir a inervar músculos. Por ejemplo, van a ir a inervar zonas de la cara, vísceras, por lo tanto eso va a repercutir en cólicos en el bebé, reflujo en el bebé, irritabilidad. Si yo tengo acá, este orificio tenía que ser de así, por ejemplo, no sé, ovalado, redondito, lo ven que es más oblicuo, por lo tanto lo que pasa por ahí se va a comprimir o no. Entonces eso va a repercutir, por ejemplo, en que les puede generar una cefalea a los niños. ¿Por qué? Porque por aquí drena, hay un drenaje del sistema nervioso, hay un drenaje del cerebro finalmente que baja para continuar por el sistema venoso y descongestionar y eliminar desechos. Entonces, de repente tenemos niños con cefalea y vamos a revisar el cráneo, justamente se trabaja esto. Constipación también, porque como les dije, salen nervios que van a inervar vísceras, entonces constipaciones que no puedan hacer caquita, ¿ya? Que no puedan defecar. Entonces, también, si esto se prolonga en el tiempo, si el niño es así, mira para allá, se da cuenta de su alteración,
va a repercutir en el caso de las moderadas o las severas en una alteración cognitiva, alteración del lenguaje, en su vínculo familiar, ¿ya? Va a tener un menor rendimiento escolar. O sea, se ve, todas esas cosas están descritas que muchos bebés las pueden tener, ¿ya? También, por ejemplo, alteraciones de la succión. O sea, si vemos que hay una zona del cráneo o de la cara que está creciendo más o un lado de la mandíbula que crece más y el bebé tiene que amamantar y en el porteo generalmente toma mejor de una mama, obviamente eso va a influir en cómo succione, en cómo degluta, en cómo traga, ¿ya? Todas esas cosas es importante que las revisemos y que no dan lo mismo, porque estamos a tiempo de cambiarlas. Entonces, simplemente para que vean qué es lo que les mostré en la imagen, que esto sería en el fondo cómo debería estar. O sea, redondito, sin compresiones en ninguna de estas zonas, que todo esté libre, que todo tenga su espacio para poder salir. Finalmente esto, que se fijan que hay distintas funciones que son sumamente importantes y se van a ver afectados, y eso finalmente es lo que a nosotros nos importa que ustedes se queden, porque una cosa es que yo vea la cabeza desde el punto de vista estético, que la vea deforme, pero todo lo que tiene que ver en esta zona, o sea, si yo veo la base del cráneo, la parte de abajo del cráneo, con dificultades o con alteraciones, vamos a tener consecuencias importantes. Entonces, esta imagen es un tag en el fondo para que ustedes vean. Esto es lo normal, y esto en el fondo, y esta imagen es real, ¿ya? Cómo se ven comprimidas los espacios que tiene que tener. O sea, si yo no tengo un espacio y comprimo, o sea, si yo tengo algo y comprimo, obviamente se va a irritar esa estructura, ¿ya? No lo vemos, pero ocurre. ¿Cómo prevenirla, ya? Esto es lo más importante que yo quiero que pongan mucha atención. Importante realizar una evaluación de neurodesarrollo. Ojalá ante los 3 meses, ¿ya? Pero nuestros consejos son los siguientes. Hay que cambiar de posición a los bebés. Cada vez que lo vamos a acostar, va a dormir su siesta, en el momento de dormir en la noche, lo vamos a cambiar para un lado y lo vamos a colocar para el otro. No, pero es que a mi bebé solo le gusta dormir para el lado derecho. Bueno, yo soy más porfiada como mamá y lo voy a hacer dormir para el lado izquierdo, hasta que me canse. Si el bebé se cambia, durmiendo, se vuelve a poner hacia la derecha, yo voy y le voy a rotar la cabeza a la izquierda, como mono porfiado. Cada noche podemos cambiar la orientación de la cuna, ¿ya? Pero ya, tal vez nosotros lo sugerimos, ¿ya? Porque es importante, porque la cuna tienen a veces móviles, tienen cosas de la estructura de la cuna, pero si no puedo cambiar la cuna, no la puedo cambiar de posición, bueno, voy a poner una noche la cabeza para este lado de la cuna y la otra noche voy a poner los pies para el lado donde puse la cabeza. ¿Se entiende? Es decir, si está acostado así, luego lo voy a acostar así, ¿ya? De esa manera no cambio la cuna, pero las cunas generalmente están, para un lado va a estar la mamá o el papá durmiendo, y para el otro lado puede haber una pared, puede haber un móvil. Entonces, para él, ¿qué va a ser más entretenido? ¿Mirar a la mamá o mirar a la pared? Mirar a la mamá, además que siente el olor. Entonces, todos los estímulos están para ese lado. Evitar usos de implementos ya que limiten el movimiento del bebé. Hoy en día está muy de moda el swaddle, ¿ya? O arrullar o enlular al bebé también, que le llaman. Y la verdad es que si yo no tengo movimiento, el bebé tiene una distonía fisiológica que se llama, que es como un movimiento del recién nacido normal, fisiológico, es de lo normal, es necesario que esté ese movimiento. Principalmente eso está para que se pueda mover, para que tenga estímulo, para que se activen los reflejos, para que vuelva a respirar, para que todas sus funciones primitivas se mantengan. Entonces, si yo coloco y tengo mis brazos y mis piernas todos contenidos, no me va a permitir más que o mover la cabeza para un lado o para el otro. Y si yo soy un recién nacido, ¿puedo vencer la gravedad estando enlulado? Me va a ser fácil si nosotros sabemos que el cuerpo, todas las estructuras están unidas, la parte muscular por fascias, por ligamentos. ¿Voy a poder mover la cabeza? Entonces se han visto un montón la relación importante de los bebés que tienen relación con esto. Sumado a que
se dice que en el fondo evita el reflejo moro. No necesitamos evitar los reflejos, eso lo quiero comentar para que ustedes lo sepan. No tenemos que evitar los reflejos, los tenemos que trabajar, los tenemos que integrar. Si mi bebé tiene desde el punto de vista dificultades para poder dormirse porque tiene este sobresalto que es el reflejo de moro cuando yo lo voy a acostar, hay que verlo, hay que trabajarlo, un poquito de estimulación y eso se va a resolver, ¿ya? Pero no recurrir a tanto instrumento. Si le gusta estar en brazos, y no hay bebé que no le guste estar en brazos, o sea, eso se los digo ya, todos los bebés les gusta estar en brazos, no es que el bebé diga, ah, voy a elegir estar en brazos, sino que es para eso, es para que los porteemos, para que los tomemos, pero cambiemos de lado, además que nos va a servir a nosotros porque muchas seguramente tenemos molestia en un lado, en un hombro, en un brazo, tenemos un lado más contracturado que el otro, entonces cambiemos de lado. Cuando esté despierto, de espalda, en el suelo, le vamos a mostrar un juguetito, por ejemplo, vamos a elegir esto, lo vamos a colocar acá a la altura de los ojos, a unos 15 centímetros, y lo vamos a llevar de lado para que el bebé gire la cabeza, y al otro lado, ¿ya? En esta velocidad, y no le vamos a mostrar así sonajeros y cosas que mueven de esta manera, ¿ya? Porque el bebé finalmente tiene un sistema tan inmaduro que filtrar todos esos estímulos le es difícil, es un sistema nervioso inmaduro, entonces nosotros tenemos que ir de menos a más. Y lo más importante es poner al bebé boca abajo, ¿ya? Es realmente desde el día 1, no hay momento, no hay día en que diga, ah, desde ahora vamos a empezar a trabajar poniéndonos de guatita. No, desde el día 1. Si tienen un poco no sé, de susto, de miedo y les da un poquito de cosa tan chiquitito ya el primer mes, trabájenlo, por ejemplo, sobre la cama, pero pongan un mat, pongan algo un poquito más duro, un poquito más firme. Si les da cosa ponerlo en el suelo, ya, pero mi recomendación es al suelo al tiro, boca abajo y lo ayudamos. Lo que tolere, no es que no le gusta. Luego, a los 3 meses, van a tener el control del niño sano, van a evaluar que estén bien los hitos del primer trimestre y el bebé recién ahí, primera vez que se va a encontrar y se va a tener que encontrar con el suelo y lo van a tener que poner de guatita. Y no levanta la cabeza y se queda ahí. O sea, estamos 3 meses atrasados de trabajo. ¿Cómo va a poder? Va a vencer la gravedad si nunca ha logrado la posición. Entonces, es el mejor tratamiento, sin duda. Aquí la Berni hace un taller maravilloso que se llama el boca abajo, ¿ya? Así que es súper importante trabajarlo desde el comienzo y ella les va a dar un montón de tips para que lo aprendan a trabajar desde muy bebitos hasta más grandes, ¿ya? Porque al principio efectivamente no les gusta, pero no, recuerden, los niños no tienen hoy prevalencias en los primeros meses, no es como que digan, me gusta esto o no me gusta. Es primitivo, es instintivo, o sea, me incomodo, me cansé, lloro, tengo sueño, lloro, no es dolor, ¿ok? Entonces, tenemos como que entender al bebé. Y evitar el uso prolongado de los huevos, las sillas, los coches, o sea, tenemos que variar, somos el movimiento, o sea, desde pequeño tenemos que incitar al movimiento, tenemos que movernos, salir del confort, tenemos que salir de pensar que todo tiene que ser tranquilo, o sea, desde pequeño incentivar una vida saludable y que los niños se tienen que mover. Entonces, claro, para mí como mamá es súper cómodo tal vez dejarlo en la silla, pero cuando el bebé alega, bueno, lo saco y lo cambio en otra posición. Si el bebé de nuevo se cansa, lo voy a poner en otra posición, lo voy a poner de guatito, lo voy a poner mirando para arriba, lo voy a poner de lado. La indicación es que el bebé no duerma boca abajo, pero no que durante el día no experimente nunca el boca abajo. Además, por ejemplo, mi bebé ya tiene 6 meses y medio, y usted en las noches lo encuentro durmiendo boca abajo. O sea, es imposible. Ellos les llama también la atención y les gusta esa posición, en la medida que se trabaja desde el comienzo. Bien. Entonces, Berni, aquí no sé si quieres contar tú un poquito sobre tu taller, que los Ya. queremos invitar. Sí, miren, a mano izquierda entonces se encuentra el taller que les comentó la Bego, que se llama Favoreciendo el Boca Abajo.
Lo pueden encontrar en la página web que también aparece ahí, talleres.kids.cl, pero solo se enfoca específicamente en la posición boca abajo para bebés entre los 2 y 7 meses de edad. Y muestro ejercicios también con pacientes reales, con una guagüita de 2 meses y con otra de 6 meses. Son diversos ejercicios fáciles para hacer en la casa y es un taller grabado en el cual lo van a tener disponible durante 60 días para verlo todas las veces que ustedes quieran. Buenísimo, yo se los recomiendo un montón porque da muy buenos tips. Y bueno, yo también los quiero invitar a un taller, ya, que se llama Taller de Neurodesarrollo, y que es de una perspectiva, desde una mirada evolutiva, ¿ya? Y eso es un poquito para que aprendamos como papás primerizos y mamás primerizas, aprendamos a entender a los bebés. Entendamos qué es lo que está ocurriendo, cómo es que se va desencadenando toda esta historia desde el desarrollo embrionario, desde perinatal, desde que la mujer se embaraza, ¿ya? Y cómo va, por ejemplo, a impactar el nacimiento, cómo también influye la vida moderna hoy en día en nuestros niños. O sea, ¿por qué hoy día de repente pensamos, todos los niños tienen que hacer terapia? ¿Por qué todos tienen que hacer terapia? Cuando nosotros, si hablamos de nuestra generación, los niños jugaban, ¿verdad? Estaban al aire libre. Hoy día tienen la misma situación, las mismas condiciones. ¿Es posible eso? No, ¿verdad? Entonces, quiero contarles un poquito cómo la vida moderna también ha influido y va a repercutir en el neurodesarrollo de los niños. ¿Cuáles son las señales de alarma? Les hemos contado, por ejemplo, algunas relacionadas a la plagiocefalia, pero hay un montón más y en cada mes ya hay señales de alarma distintas. Entonces, si nos anticipamos, esto no se trata de que el niño sea perfecto, ya muchas veces se escucha eso como, ay, déjenlo tranquilo, si ya se le va a pasar o esto se va a arreglar solo. No se trata de eso. Lo que pasa es que hoy día las situaciones y las condiciones están diferentes, son distintas y se ha logrado ver qué es lo que está impactando, es el medio ambiente, finalmente. No es tanto, o incluso puede ser nuestra conducta por cosas que se han dicho y que se han traspasado, y finalmente es lo que nosotros vamos aplicando, pero también nadie nos ha dado una mirada diferente, ¿ya? Y no se trata de que yo quiero que el niño sea perfecto, que sea el mejor, no, al contrario, quiero dejarle experimentar, que se desarrolle por sí solo. Entonces ahí vamos con los mitos y las verdades. Y obviamente les voy a entregar herramientas para que aprendan a estimular a sus bebés, ¿ya? Así que los dejamos invitados, que se animen, está muy bueno, así que les dejamos nuestros datos también, cómo se pueden contactar, y fuera de lo que es los talleres, ustedes saben, nos pueden encontrar en las redes sociales, muchos acá ya nos han contactado y siempre estamos a disposición, lo que necesiten de ayuda, preguntas, siempre estamos resolviendo por las redes. Y así que les dejamos también los correos en el fondo para que nos escriban, o finalmente por un DM por Instagram también puede ser. Así que todas sus dudas son bienvenidas.